Se propone eliminar la conciliación en casos de violencia. Hoy quiero profundizar esta información con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Grover Coripaz. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muy buen día a todos los televidentes. Veamos las siguientes imágenes para profundizar en esta propuesta que se hizo recientemente por parte de una diputada que es de Unidad Demócrata. Hablamos de Fernanda San Martín. Propuso eliminar la conciliación en los casos donde la mujer sea víctima de violencia intrafamiliar. Según la legisladora, el fracaso de la Ley 348, hablamos de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, es porque la mujer víctima de violencia termina retirando la denuncia interpuesta ante las instancias competentes. Sobre el tema, por favor, usted, presidente, ¿cuáles son los principales errores que hay en la Ley 348 puntualmente en la propuesta que hace la diputada? En ese sentido debemos verificar que esta Ley 348 tiene una base convencional. La Conferencia Mundial de Mujeres de 1975, la Conferencia Mundial de Copenhague de 1980, que ha sido en realidad la ley y otras que son la base de la Convención del Belén do Pará. Lo que se trata es de erradicar precisamente la violencia contra la mujer. En ese mérito, esta Ley 348 faculta evidentemente a que se pueda plantear la conciliación, pero solamente en este caso se otorga esta facultad a la víctima. Bueno, la ley dice que no hay conciliación en caso de dos situaciones. Una de ellas es agresión sexual y la otra que cuando se ponga en riesgo la vida de la mujer. A su parecer, esto está incompleto, ¿se podría ampliar? Yo entiendo que no, nuestras leyes son muy buenas, partiendo de nuestra misma Constitución, donde dice que las mujeres, en especial ellas, tienen derecho a no sufrir violencia física, psicológica ni sexual, tanto en la familia como en la sociedad. Lo que entiendo es que debe analizarse cada caso en particular, de acuerdo precisamente a las particularidades que pueda tener una denuncia que se presente por parte de una víctima. Por ejemplo, si un fiscal va a verificar que existe un certificado médico forense, existen elementos de convicción, por ejemplo, algunas declaraciones, las mismas fotografías, cuando se hacen las inspecciones, las reconstrucciones. Entonces, si va a verificar que el hecho es un hecho muy grave, entiendo que no podría promover ninguna conciliación. Pero y usted lo sabe, porque usted revisa el trabajo que hacen todos los jueces de la paz y sabe que más de una vez se concilia por algo que parece que no es grave y luego termina la muerte de la mujer. Y este es un tema que es observado. Eso es lo que reitero, ¿no? Nuestras leyes son buenas. Simplemente el tema está en capacitar precisamente al talento humano a partir de los mismos investigadores de la policía, a partir también de los mismos operadores de justicia, como son los fiscales y los mismos jueces instructores, que en estos casos precisamente no debería promoverse la conciliación en esos dos presupuestos que ya lo hemos señalado anteriormente. Usted, como presidente del Tribunal Departamental de Justicia, ¿qué casos vio de cerca y pudo atender a través de los jueces cuyo material usted revisa, de situaciones de conciliación y donde hubo bajas graves por los golpes que recibió la mujer? En ese sentido, cuando mi persona fungía como presidente de la Sala Penal Tercera, no he visto estos casos, digamos, de conciliación, porque normalmente nosotros vemos, también hemos revisado apelaciones donde evidentemente había, por decirlo, un certificado médico forense con 14 días de impedimento que se había otorgado la cesación en este caso al agresor. Nosotros habíamos reparado a partir de una revocatoria ordenando la detención preventiva de estos agresores. Bien, sin embargo, usted también está muy cerca de los jueces. Es más, ayer estuvo en un operativo viendo cómo es que realizan ellos. En esos casos, ¿usted sí vio que haya tipo de conciliación que no funcionó, que no estuvo correcta? En este caso, lo que hemos hecho ayer a partir de la aprobación de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia, donde nos encomienda hacer este tema de los vocales semaneros, lo que hemos hecho es ir a verificar a los juzgados. Hemos ido también a los juzgados de violencia, donde hemos visto que lamentablemente en algunos juzgados, no en todos, existe retardación de justicia a partir de que se presentan memoriales por parte de las víctimas haciendo alguna solicitud, los mismos no son atendidos dentro de las 24 horas correspondientes. Nosotros ya hemos prevenido precisamente con los jueces para que sean despachados inmediatamente. Incluso hemos atendido dos casos donde había más de 30 días que en materia penal, de instrucción penal, no se había transcrito un acta en más de 40 días. ¿Y por qué se hizo eso? Porque lo que queremos nosotros es a partir ¿Por qué hubo esta retardación, me refiero? Porque aparentemente, según el secretario, estaba transcribiendo y era muy larga el acta. Entonces ahí nosotros lo hemos combinado para que en el transcurso de la tarde pueda entregar inmediatamente tanto la resolución como el acta transcrita. ¿Hay alguna sanción para el juzgado que hace esto y retarda un caso por 40, 50 días? Bueno, a partir de la ley del órgano judicial existe también estas faltas graves, leves y levísimas. Graves, gravísimas y leves, donde se genera una sanción. Pero el trabajo que debemos hacer a partir del Tribunal Departamental en esta fase es preventivo. Es decir, acercarnos a los jueces, decirles que nosotros ya estamos controlando de cerca, cosa que jamás se había hecho. Nosotros estamos yendo, los vocales, estamos dejando los despachos, estamos yendo a los diferentes juzgados precisamente para controlar este tema.
estas vulneraciones de derechos, como les reitero, son más de 40 días que no se entregaba nada. Bueno, si bien hay controles, hay que tomar en cuenta que los jueces que hay ahora en La Paz aseguran que están con sobrecarga. ¿Hay la posibilidad de ampliar esto tomando en cuenta la cantidad de feminicidios que hay y hechos de violencia hacia la mujer para tener juzgados especializados? Evidentemente, esa ha sido una idea que tenemos y lo vamos a desarrollar en la próxima sala plena, lo vamos a aprobar. En realidad lo que queremos hacer es que en la ciudad de La Paz por lo menos existan 2 tribunales especializados, actualmente contamos con uno, y vamos a aprobar el día martes en sala plena y vamos a enviar esta solicitud al Consejo de Magistratura para que se pueda viabilizar inmediatamente y podamos tener ya mayores sentencias a partir de que contemos con mayores tribunales de sentencia en este caso. Bueno, veamos a continuación el caso del magistrado Orlando Ceballos. Tenemos que hablar de ello y la siguiente nota le muestra precisamente cómo él pretende retornar a su fuente laboral pese a la denuncia que pesa contra él. Se reincorporó hoy, ha reasumido sus funciones en el marco de la interrupción de la licencia que había presentado. No es posible que se permita que un agresor siga fungiendo como magistrado del Tribunal Constitucional. O renuncia o le vamos a iniciar un juicio de responsabilidades. La víctima ha presentado ante el juez la extinción de la acción penal por conciliación. Es una denuncia que tiene que seguirse de oficio, así ella desista. Nosotras entendemos perfectamente las situaciones de presión por la que debe estar pasando ahora mismo la víctima. Doctor Cori, como abogado, ¿cuál es su posición respecto a este caso? Es un típico caso de conciliación también para que se extinga la denuncia, el caso. En realidad, sin referirme al caso concreto, porque en algún momento podríamos conocer, digamos, tal vez algún hecho sobre este. En general, la misma ley 348, en su artículo 5, precisamente, si bien exige un requisito de que aquel funcionario público para acceder a un cargo de este tipo no tiene que tener denuncia o antecedente por violencia familiar. Sin embargo, también esta misma ley señala de que no debe contar con sentencia ejecutoriada. Entiendo que en la mayoría de los casos simplemente se presentan denuncias y no llegan ni a sentencia. Pero como le digo, la misma ley nos señala. Esto también por la misma Constitución que refiere de que siempre se presume la inocencia mientras no haya una sentencia ejecutoriada. Entonces, si hablamos de una conciliación, entiendo que ni siquiera va a llegar a sentencia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es un tema muy delicado, evidentemente. Hemos escuchado muchas posiciones, pero aseguran que la determinación final la tienen en Sucre. Es el juez encargado de esta situación y se tienen 3 días más o menos, una vez que tengan todas las pruebas para resolver esta situación. Le agradezco por acompañarnos. Muchas gracias, muy agradecido y nuevamente muy buenos días a su